Hola, bienvenido al estudio bíblico de Hebreos capítulo 11. Estamos ya comenzando la segunda parte de este estudio bíblico de este capítulo, uno de los capítulos más famosos de la Biblia. Nos da un resumen impactante de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Nos muestra que estos hombres y mujeres hicieron para agradar a Dios. En estas breves historias de personas fieles a Dios, nos llena y nos impactan con su fe de cómo han vivido, cómo ha sido su confianza en este Dios maravilloso. En este capítulo 11 vamos a estar viendo a cada uno de estos personajes que lo describen en el autor de esta carta, en esta galería de hombres de fe. Pero también vamos a ver cada uno de los componentes que es la fe. Y esto nos va a llevar a una discusión, a un tratamiento muy especial, qué es fe y cómo es y se desarrolla la fe en cada uno de nosotros. Y la fe puesta en Dios es maravillosa. Te invitamos a que continúes viendo este estudio y participando con nosotros hasta el final. Dios te bendiga y espero que sea de mucha utilidad. Es importante, antes de empezar a analizar el capítulo 11 en esta segunda parte que lo estamos haciendo, es entrar en el contexto, porque ya el capítulo 10 viene hablándonos y el autor nos recuerda a cada uno de los lectores de la palabra del Señor que Dios es fiel. El versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y también dice en el versículo 38: mas el justo por la fe vivirá. Todo esto está hablando y viene desarrollándolo, y volvemos a decir, los capítulos fueron puestos posteriormente al escribir esta carta para que nosotros tengamos una precisión y una ubicación más exacta y más rápida en cuanto al texto que estamos mencionando. Pero cuando se escribió esta carta no había con capítulos, no había con versículos. Y todo esto está hablando, nos lleva simplemente a comprender en especial la importancia de guardar nuestra fe, porque también el autor dice que los tiempos del regreso del Señor están próximos, ¿sí? Esto lo dice en los versículos 25 y aún también en el versículo 37. Dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en el versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, por tanto, cuanto más veis que aquel día se acerca. Así que nos exhorta justamente a guardar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra vivencia sobre esta tierra en fe. Y justamente dice el versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Guardar nuestra fe. Y entonces empieza a decir la importancia de vivir y estar en la fe. Y empieza el capítulo 11 diciendo en el versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto me está hablando de una fe explicada, lo que es. Empieza a explicar la fe en este primer versículo el autor. Es la fe, la certeza, la seguridad, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Estoy plenamente seguro, aunque no lo veo, pero estoy seguro y espero aquellos con una seguridad, aunque no lo vea. Entonces, justamente eso es fe, lo empieza a explicar el autor de esta carta. La fe también aquí en este capítulo es encaminada, ya en el versículo 2 lo dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con la fe fue el conducto, la forma, la manera de alcanzar buen testimonio. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice el texto también aquí en Hebreos capítulo 11. La fe es ejemplificada, lo leemos desde el versículo 4 al versículo 38, inclusive este capítulo, la cantidad de ejemplos que aquí presenta el autor de Hebreos, presentándonos de hombres del Antiguo Testamento, hombres de fe y la vivencia que tuvieron en su relación con Dios. Y la fe es enfatizada en el versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es la fe. Lo explica el autor de esta carta y nos va llevando a desarrollar. Y no solo lo explica, sino da los ejemplos de aquellos que vivieron en fe. Bien, dijimos que la fe es explicada en el versículo 1, la fe es encaminada en el versículo 2, la fe es ejemplificada en el versículo 4 hasta el 38 inclusive, y la fe es enfatizada en el versículo
6. Y en todo este desarrollo nombra un total de 16 hombres y mujeres héroes de la fe. Hay un resumen histórico muy importante que es necesario y es importante que lo veamos rápidamente. En los versículos 4 al 7 habla de 3 fieles hombres en los tiempos antes del diluvio. Habla de Abel en el versículo 4, su historia está en Génesis capítulo 4, versículo 2 al 10. Habla de Enoc, que allí también en el versículo 5, su historia se encuentra en Génesis capítulo 5. Y habla también de Noé, aquel que construyó el arca, ¿sí? En el versículo 7. Tanto Abel dice que ofreció, él dio lo mejor para Dios. Enoc caminó una comunión constante con Dios y Noé preparó, aunque nunca había llovido, él preparó lo que no había visto jamás, porque justamente eso es fe, es la certeza de lo que se espera. Dios dijo que iba a llover, él estaba seguro de que iba a llover, aunque nunca lo había visto, la convicción de lo que no se ve. Y eso es justamente cada uno de estos hombres antes del diluvio. Caminaron, anduvieron, ofrecieron a Dios y mostraron en cada uno de estos actos fe en estos tiempos. En Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 22, enumera 3 hombres más que actuaron por fe, como Isaac, Jacob y José. Cada uno de ellos tuvieron también su granito de fe, su particularidad especial para estar dentro de esta galería de la fe. También se le menciona a Sara y a Rahab, 2 de las mujeres que son mencionadas aquí. Rahab en especial, una mujer que no estaba dentro de lo que era el pueblo de Israel, sino vendría a ser una gentil, alguien que no era parte del pueblo de Israel, pero también es mencionada dentro de esta galería de la fe en el versículo 31, que está en el libro de Josué, su historia en el capítulo 2 y 6. Además, hay 6 hombres más que son mencionados en este libro o en este capítulo 11 del libro de los Hebreos. Son Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Después de la mención de estos 6 hombres que está en el versículo 32, termina diciendo y los profetas, refiriéndose a estos profetas varones de Dios que guardaron también su fe, creyendo en el Señor. He mencionado a Abraham unas 10 veces en el libro de los Hebreos, y su ejemplo de fe, uno de los más importantes que podemos encontrar en este capítulo 11, junto con la historia de su esposa Sara. La historia de Moisés también se trata con una extensa importancia en este capítulo, del versículo 23 al versículo 29. No quiero entrar en cada uno de estos detalles porque quiero ir compartiendo con ustedes en forma dinámica este capítulo. En los versículos 33 y al 35 dice, por la fe algunos resultaron victoriosos por encima de sus circunstancias. Se dice que conquistaron reinos, como en el caso de David, Josué, Asa, Josafat, Ezequiel, Josías y otros tantos más. Algunos otros hicieron justicia, como Elías, Eliseo y todos los profetas de Dios que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que alcanzaron promesas como Caleb, Gedeón, Barak. Algunos otros taparon boca de leones como Daniel, David. Ahí podemos encontrar estas historias en el Antiguo Testamento. También da referencia que apagaron fuegos impetuosos, dice como Sadrach, Mesach, Abednego. Dice también el texto del versículo 34, evitaron filos de espada como David, que escapó tanto de la espada de Goliat como la de Saúl, como la de Moisés también escapó la espada del faraón, y Elías escapó la espada de Jezabel. Sigue diciendo, sacaron fuerza de debilidad como Sara, Gedeón, Abraham, Esther y el rey Ezequías, tenemos como ejemplo. Se hicieron fuertes, dice la Biblia, en la batalla, como David, el rey Asa, Josafat, y las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, como la viuda de Sarepta y la Sulamita. Son ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento, pero que están aquí en esta galería de la fe, sin ser mencionados quizás por su nombre particularmente, pero que han sido ejemplo de fe para nuestras vidas. En la segunda parte del versículo 35 usa una palabra que más otros fueron atormentados.
La palabra atormentado está dando referencia a usar un garrote, un golpe con agresividad. Dice el versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes. Isaac soportó la crueldad de Ismael. Y Sansón fue humillado también en aquel banquete de los filisteos. Otro dice que sufrieron prisiones y cárceles, como José fue echado en la prisión aún por guardar su fe y conservar su pureza delante de Dios. Bueno, y también Miqueas fue encarcelado por el malvado rey Acab. Bueno, otros fueron apedreados, como Zacarías fue apedreado a muerte entre el altar y el templo. Así que encontramos varios ejemplos también de estas referencias que está haciendo el autor de Hebreo. Otros fueron aserrados, dice aquí, según lo que dice la tradición, que el profeta Isaías fue aserrado. Otros fueron tentados. Y no es descabellado pensar que aquí el autor de la carta de los Hebreos está refiriendo que el vencer la tentación es como un hecho verdadero de triunfo de la fe. Otros muertos a espadas, dice el texto bíblico, como los 85 sacerdotes asesinados por Doeg y a los profetas asesinados en el tiempo de Elías. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, como le pasó también al profeta Elías, por montes, cuevas, dice, y por cavernas de la tierra, como le pasó a David, a Abdía y también al profeta Elías. Todos estos hombres tuvieron fe y estos fueron los resultados victoriosos, aún por debajo de las circunstancias. Y estos otros que se enfrentaron a pruebas, burlas, azotes, cadenas, cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad, no sabemos su nombre, no sabemos cuánto sufrieron, pero sufrieron una muerte cruel y terrible. Estos otros fueron puestos a prueba, torturados y muertos por espadas. Ahora podríamos destacar el contraste que hay entre los versículos 33 y 34 con el 35 al 38. Aquellos dice que ganaron batallas, conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuosos, evitaron espadas. Estos otros, lo del versículo 35 al 38, estos no escaparon a la heridas de las espadas, estos murieron, estos otros sufrieron torturas, sufrieron cruelmente la muerte. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Un grupo de hombres por la fe escaparon a filo de espada y otro grupo por la fe fueron muertos por la espada. Es hermoso levantarse por la mañana y citar el Salmo 34. El versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y el versículo 17 dice, clama el justo y el Señor oye y libra de todas sus angustias. Estas son dos hermosas promesas y el Señor las cumple, por supuesto que las cumple. Pero ¿qué diremos de los otros, de estos otros del versículo 36? Los otros que no escaparon de las heridas de las espadas y que de los que sufrieron y los que fueron torturados y fueron perseguidos, puestos en la cárcel y aserrados. ¿Qué diremos de estos? Hay muchas personas que han demostrado su fe ganando batallas, conquistando reinos y siendo librados de situaciones muy especiales. Pero hay otros, multitudes de ellos, otros que no se conocen su nombre, otros, como el versículo 36 los nombra, otros han sufrido por su fe. A través de la larga historia de la iglesia podemos encontrar otros, varios hombres, varias mujeres que eran esos otros que guardaron su fe aún hasta su muerte. La fe no elimina los problemas. La fe te mantiene confiado en Dios en medio de tus problemas, de mis problemas. La fe nos mantiene sólidos confiando en Dios. La fe tiene más que ver con tu relación con Dios que con las circunstancias. Si le preguntamos, de acuerdo a los que están nombrados aquí en la galería de la fe, ¿qué es fe? Le preguntaríamos a Abel, ¿qué es fe? ¿Cómo expresaría Abel la fe? La fe, Abel, expresaría dar a Dios lo primero y lo mejor. Si le preguntamos a Enoc, ¿qué es caminar con Dios? Caminó 300 años con Dios, aun cuando no lo veía,
a Dios. Enoc sabía que Dios estaba allí, aún lo adoraba por fe, caminó junto a Dios, con Dios, por durante todos estos años. Algunos por ahí necesitan sentir y confirmar sus sensaciones, diciendo, aquí está Dios, y todos estos sentires les son necesarios para entender que Dios está, cuando el caminar es por fe. Para Noé la fe es hacer preparativos. Por más de 100 años construyó allí el arca. Para Abraham la fe es obediencia. Para Sara la fe es recibir. Para Isaac la fe es sumisión y disposición. Para Jacob la fe es la transformación de su vida. Jacob representa o ilustra la naturaleza humana y del hecho de que por la gracia somos salvos. La fe para José fue sostenerse en medio de las promesas de Dios. Para Moisés la fe fue rehusar, escoger y dejar. Dice el versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice, Moisés rehusó ser identificado con la familia incorrecta. Moisés rehusó a los placeres del pecado. Moisés dejó Egipto para aferrarse a la ciudad celestial. Moisés escogió a la familia con la cual se quería identificar, con la familia de la fe. Qué ejemplo de fe este hombre. Para Josué la fe es expresada en la dependencia a Dios. Para Rahab la fe se expresa creyendo en el anuncio del mensaje de Dios, aquellos que le anunciaron sobre las cosas que iban a ocurrir en aquella Jericó, y creyó, y le creyó al mensaje, le creyó a esos varones de Dios, le creyó a Dios. Es creer lo que Dios va a hacer, es creer lo que Dios está haciendo. Y así podríamos seguir con unos cuantos más. La fe significa no, a lo mejor no estar seguro qué pasará en el futuro, qué nos depara el futuro, pero sí saber que quién está a cargo de ese futuro, y ese futuro es Dios. Por eso te aliento a que guarde tu fe. Por eso nos alienta el autor de Hebreo a que nos mantengamos firmes en esa profesión de fe, en esa constante profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel en guardarnos y cumplir con lo que ha prometido. La fe en tu vida y en mi vida esté guardada hasta el último tiempo, hasta que el Señor venga a buscarnos. Y concluyendo en los versículos 39 y 40 dice, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, habiendo provisto algo mejor para nosotros. Si la promesa fue para los antiguos patriarcas, héroes de la fe, de recibir una patria mejor, celestial, lo mismo sucede para nosotros. Somos partícipes de la misma promesa. Esta no mejor de la que se le dio a ellos, sino mejor desde el punto de vista porque Dios nos ha dado una oportunidad. Esto es mejor porque está basada en la obra redentora de Cristo Jesús. Lo que corresponde ahora es prepararnos para juntarnos todos en un solo y gran grupo. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe alcancemos, vos y yo, buen testimonio. Aunque esta galería de la fe de estos héroes nos ha cerrado. Tu nombre, mi nombre, deberán estar. Si guardamos nuestra fe en el Señor, si nos comportamos como estos ejemplos que fueron puestos allí, obedecieron, hicieron, aunque no lo veían, tenían la certeza de lo que se le había dicho, de lo que se le habían anunciado, de lo que habían escuchado, de lo que Dios había hablado, que así sería, aunque nunca lo habían visto, ellos lo habían creído. Así también nosotros guardemos nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, sabiendo de que aquel Dios maravilloso cumplirá lo que prometió. Te aliento a que tu vida y mi vida podamos ir caminando en este camino de la fe y viviendo en la fe
en Dios. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Nos veremos en el próximo estudio, capítulo 12 del libro de los Hebreos.